Hola, soy Katy y hoy tengo el placer de hablarles sobre la interesante vida de las mariposas heliconios. Para empezar, es importante saber dónde viven las mariposas heliconios. Las mariposas viven desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Brasil. Es decir, que las podemos encontrar en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, sobre todo en los lugares tropicales. Y en estos lugares viven en la selva. Algunas mariposas viven en la periferia del bosque y otras prefieren vivir muy dentro de él. Quiero contarles acerca de mi experiencia estudiando las mariposas heliconios. Yo tuve la oportunidad de ir a 3 países, a Colombia, Ecuador y Panamá. Empezando en Colombia, tuve la oportunidad de ir con mi supervisor Chris Giggins, quien es un experto en las mariposas heliconios. Él me enseñó cómo atrapar a las mariposas heliconios por medio de mallas. Algo en que hay que tener mucho cuidado es cómo sacamos las mariposas de las mallas. Las alas son muy delicadas y por eso las agarramos por su cuerpo y no por sus alas, como pueden ver en las fotos. Luego de Colombia, nos trasladamos a Ecuador, donde nos encontramos con otros estudiantes de Europa. Ahí tuvimos la oportunidad de visitar a diferentes ecosistemas a diferentes alturas. Por ejemplo, fuimos al bosque nuboso en las montañas y también a las llanuras. Finalmente me trasladé a Panamá, donde desarrollé la mayoría de mis estudios. Particularmente, estuve trabajando en el Instituto Smithsonian, lo cual pueden ver arriba a la derecha, el cual está equipado con múltiples laboratorios y un equipo de científicos de diferentes disciplinas. La ventaja de eso es que podemos compartir ideas y conocimiento entre investigadores. Otra ventaja del instituto es su cercanía al hábitat natural de las mariposas, el que pueden ver en las fotos a la izquierda. ¿Y cómo estudiamos las mariposas heliconios? Las mariposas pueden vivir dentro de invernaderos. Entonces, adecuamos el sitio con plantas y flores para que puedan alimentarse. Vamos al campo, capturamos las mariposas y las llevamos al invernadero. Una vez en el invernadero, procedemos a marcarlas para poder identificarlas. Eso nos ayuda a estudiar su comportamiento. En un día regular del trabajo en Panamá, yo observé las mariposas por varias horas, anotando sus comportamientos en un registro. Otra manera de estudiar las mariposas es secuenciando su ADN. Esta técnica permite identificar las relaciones evolutivas entre diferentes especies de mariposa. Esto facilita el entendimiento de cómo evolucionan las mariposas. Entonces, podemos usar varias técnicas como estudiar el comportamiento y secuenciar el ADN para poder aprender más sobre las mariposas heliconios. Algo fundamental que tenemos que entender de las mariposas heliconios es su ciclo de vida. Empezando como huevo, sale una oruga. Esta oruga se convierte en pupa. De la pupa eclosiona una mariposa adulta. La mariposa adulta puede empezar de nuevo el ciclo poniendo sus huevos en la hoja de una planta. Este ciclo entero
tarda alrededor de un mes. ¿Y qué comen las orugas? Bueno, comen hojas. Las mariposas ponen sus huevos en las hojas de plantas. Cuando nacen las orugas, se alimentan de las hojas de la planta donde nacieron. ¿Y qué comen las mariposas adultas? Comen el néctar y el polen que producen flores. El néctar es un líquido dulce apetecible para las mariposas. Y el polen es una sustancia nutritiva también deseable para ellas, que contiene proteínas necesarias por su desarrollo. Son las únicas mariposas que comen polen y por eso tienen una vida media de 8 meses, lo cual se considera bastante largo en términos de mariposa. En la foto pueden ver una mariposa que ha colectado mucho polen que luego después va a comer. Ya hemos visto que las orugas comen las hojas de las plantas, lo cual no es deseable para las plantas. Entonces, ¿cómo se defienden las plantas de las mariposas? Primero, debemos saber que las mariposas colocan sus huevos en hojas donde no hay más huevos, porque las orugas pueden alimentarse de los huevos de otras mariposas. Entonces, las plantas simulan huevos falsos para confundir a las mariposas y prevenir que pongan sus huevos. Pueden ver un ejemplo de esto a la derecha y arriba. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, marcando sus hojas con manchas de formas y colores similares a los huevos de las mariposas. Otra estrategia que tienen algunas plantas es que confunden a las mariposas cambiando la forma de sus hojas. Podemos ver esto en la foto a la derecha y abajo. Eso se debe a que las mariposas colocan sus huevos en hojas con formas reconocidas. Entonces, las plantas, al tener hojas con formas no reconocidas, las mariposas las evitan y siguen en su búsqueda. En contraste, las flores tienen que atraer a las mariposas. Esto es porque las mariposas polinizan las flores. Para las flores es un beneficio atraer a las mariposas. Para hacer esto, tienen colores brillantes y producen aromas que traen a las mariposas. En estas fotos pueden ver unas flores que les gusta comer las mariposas heliconios. ¿Y cómo las mariposas encuentran a las flores? Bueno, las mariposas se guían por el color brillante de las flores y también pueden olerlas. Un comportamiento muy interesante de las mariposas heliconios es que aprenden a ubicar las flores en la selva. Ellas siguen la misma ruta cada día visitando las mismas flores, como los carteros. Por eso, en inglés, a veces se llaman postman butterfly o la mariposa del cartero, porque tienen su ruta diaria y van de flor a flor, pero siempre las mismas flores. Esto es una cosa muy sorprendente. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, las mariposas usan su memoria para acordarse de las ubicaciones de las flores. Para poder hacer eso, tienen los cuerpos de los hongos muy grandes. ¿Y qué son los cuerpos de los hongos? Son parte importante del cerebro necesaria para la memoria. En esta imagen pueden ver
un cerebro de una mariposa. La parte roja, donde están ubicados los cuerpos de los hongos, es la parte muy grande en las mariposas heliconios en comparación con otras mariposas. Y eso les ayuda a poder acordarse de las ubicaciones de las flores. Otro aspecto muy importante en la vida de las mariposas heliconias es la supervivencia. Los pájaros, como el abeja camar, comen las mariposas, como el que pueden ver en la foto que está comiendo una mariposa. Entonces, ¿qué hacen las mariposas? Recordemos que las orugas comen hojas. Estas hojas contienen toxinas. Las orugas pueden conservar las toxinas obtenidas de las hojas en sus cuerpos, lo que hace también tóxicas a las mariposas. Las orugas y las mariposas son tóxicas y por eso saben mal a los pájaros. ¿Y cómo saben los pájaros que las mariposas son tóxicas? Las alas de las mariposas son de colores brillantes y eso demuestra, es un señal a los pájaros que no son sabrosas para comer. Los pájaros aprenden que algunos patrones de color saben mal. En este ejemplo que les voy a mostrar, el pájaro está comiendo una mariposa monarca, otro tipo de mariposa. Al comer la mariposa, el pájaro se enferma y vomita. El pájaro no quiere cometer el mismo error, entonces aprende que este patrón de color sabe mal y no vuelve a comer esa mariposa de nuevo. Un fenómeno muy interesante relacionado con el hecho de que las mariposas son tóxicas es el mimetismo. Mariposas diferentes, pero que se parecen. Algunas especies diferentes han evolucionado el mismo patrón de color. En este ejemplo que les doy a la derecha, estas dos especies tienen menos ADN en común que un humano y un chimpancé, pero se ven muy parecidas. ¿Y cuál es la ventaja del mimetismo? Recordemos que los pájaros aprenden rápidamente que un patrón de color sabe mal. Si las mariposas tóxicas tuvieran patrones de color diferentes, el pájaro tendría que aprender varios patrones de color. En este caso del mimetismo, el pájaro solo tiene que aprender un patrón de color porque las mariposas tóxicas comparten el mismo patrón de color. De esa manera, el pájaro aprende más fácilmente y menos mariposas son comidas. También hay otro tipo de mimetismo. Estas mariposas no saben mal ni son tóxicas, pero han copiado el patrón de color de mariposas que sí son tóxicas. De esa manera, engañan al pájaro y el pájaro las evitan. En este ejemplo a la derecha, todos son mariposas de especies diferentes, pero se parecen porque han copiado el mismo patrón de color. De hecho, la de más abajo es una polilla que ha copiado el patrón de color de una mariposa. Si a alguien le interesa entender más sobre cómo evolucionan los patrones de color de las mariposas heliconios, hay un juego. En el juego, el jugador es un pájaro que tiene que comer diferentes mariposas con diferentes sabores. Al comer una mariposa que sabe mal, el jugador tiene que aprender a evitar ese tipo de mariposa. Al final se puede ver cómo ha cambiado la población de mariposas y cómo están evolucionando los patrones de color.
Si a alguien le interesa, les dejo aquí el enlace para acceder al juego. Otro aspecto interesante en la vida de las mariposas es la forma en que duermen. Las mariposas se agrupan en ramas y duermen juntas, así formando una mancha de color. Si piensa que esto es una defensa, imaginemos que un pájaro se encuentra con este grupo de mariposas con una mancha de color grande. El pájaro ya sabe que ese patrón sabe mal. Entonces se alejará. ¿Y cómo las mariposas escogen a sus parejas? Los machos prefieren hembras con el mismo patrón de color que ellos. En este ejemplo, a la derecha, tenemos dos especies de mariposa, dos hembras de diferentes especies. Y tenemos un macho. ¿Y qué hace el macho? Se junta con la hembra con el mismo patrón de color que él. También hay otro mecanismo, las feromonas. Los machos tienen feromonas que atraen a las hembras y especies diferentes tienen feromonas diferentes. Me parece muy interesante que los científicos han descubierto algunos de los genes responsables del patrón de color y la producción de feromonas. Entonces, como les comenté al principio, podemos usar varias técnicas como el comportamiento de ver a cuál pareja escoge y también secuenciar el ADN para descubrir los genes responsables, para entender el fenómeno de cómo escogen a sus parejas. Muchas gracias por haberme escuchado. Si alguien tiene pregunta, me pueden contactar a mi correo electrónico que les dejo aquí abajo. Muchas gracias a mis supervisores y colaboradores, también a Cambridge y al Smithsonian. Gracias.